Justicia. Bueno, portadores de justicia. Bueno, estamos en esta temporada de Valientes y qué temazo el de la justicia. Por favor, yo me puse a leer algunas cosas. No puedo hacer un resumen de esto ni ahí, ¿no? Porque hay muchísimo en la palabra, está atravesada la palabra del Señor por la palabra justicia, por todo lo que Él representa. Él es el justo, ¿no? Por excelencia. Y es una pregunta difícil, inclusive, perdón, me voy a sacar estos y me voy a poner los otros, porque llega una edad en que uno con un par de anteojos solos no es suficiente, te tenés que ponerlos de leerlo, de mirar para allá, para lejos. Bueno, quise probar una vez con esos no sé cosas, multifocales, no hubo caso, me mareaba, así que voy a tener que seguir con esto. Ahora sí. Encima, ustedes ven que tengo muchas hojas, porque yo uso papel, no puedo con otra cosa, pero es porque hago unas letras grandes así, no se crean que voy a estar, bueno, sí, voy a estar un buen rato, pero no se asusten por la cantidad de papel, porque bueno, las letras son grandotas, porque si no, no las veo. Bueno, decía que justicia es algo, no es tan fácil de definir, hay un montón de escritos sobre esto, filósofos que vienen hablando ya desde la antigüedad sobre esto, todo lo que está en la palabra de Dios. En realidad es un fenómeno, ¿no? Filosófico, jurídico, de carácter universal. Atraviesa todas las épocas y todas las culturas. Se podría definir quizás como una virtud moral, dar a cada quien lo que le corresponde. Esto incluye conceptos éticos, con las leyes, conceptos jurídicos, todo lo que rige las leyes, no soy yo, ¿no? De una comunidad en la búsqueda del bien común. Es decir, que el concepto de lo justo está en todas las culturas y es parte de la naturaleza humana. Ahora, como dice el Salmo 9, 7, 8, dice: pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es justo, nosotros sabemos y creo que estamos todos de acuerdo con esto, pero lamentablemente no es el concepto que hay en muchas almas, en muchas personas. Nosotros sabemos que Dios gobierna, pero a veces estamos como Elías, como hablaba el otro día el pastor, cuando Elías se sentía solo y decía, pero no pareciera, ¿no?, que gobierna a veces por como las cosas que vemos. Bueno, es la realidad que nos toca vivir. Y vamos a hablar un poco de eso. Los artistas en el arte han representado a la justicia como una dama de ojos vendados. Hay una canción de María Elena Walsh que decía: señora de ojos vendados que estás en los tribunales con la espada y la balanza, quítate la venda y mira cuánta mentira, ¿no? Y dice otras cosas más la letra. Pero bueno, sí lleva esos atributos en las esculturas que aparecen, que son antiguas, en realidad eran representaciones de diosas antiguas. Tenían una simbología, la balanza representaba la equidad, el equilibrio, el peso justo, la espada, el ejercer juicio, ¿no? El poder, la autoridad que tenía la justicia, y los ojos vendados era para que no se maneje por apariencias, ¿no? Que la justicia fuera imparcial, la imparcialidad, y que no mirara a quién, sino que fuera justo para quien sea. Bueno, uno escucha estas alegorías y te da un poco de risa, pues sí, la justicia que nosotros conocemos a veces no se condice con estos ideales utópicos, ¿no? En realidad, hoy tenemos mecanismos judiciales que son muy endebles, muy débiles, y muchas veces saturados de corrupción. En realidad nuestro pueblo y muchos pueblos del mundo claman por justicia. Se ha levantado una voz, un clamor que expresa decepción, desesperanza. Estamos en una sociedad victimizada. Hay una continua queja que a veces busca culpar a la clase política, y no sin razón, no importa el del signo político que sea, o encontrar, a veces muchos buscan encontrar un superhéroe, ¿no? Alguien que nos salve, que mejore o que cambie la angustia que se está viviendo. Y esto es comprensible
porque los que no conocen al Señor se encuentran así. Jesús se compadecía del pueblo, los veía como ovejas que no tienen pastor, decía, ¿no? Que estaban perdidos, que no sabían por dónde ir. Y así es nuestro pueblo, en una situación de orfandad muy grande que notamos, ¿no? Buscan a veces padres salvadores donde no lo hay, o también falsas creencias o fanatismos ideológicos que nunca van a satisfacer esa carencia que solamente Dios puede llenar. En nuestro pueblo casi todos los días hay marchas, ¿no? Reclamando castigos para quienes cometieron crímenes, los vemos casi todos los días, pidiendo por algún derecho avasallado, y hay una sensación generalizada de descontento, de malestar, que se proclama en los medios de comunicación, en las redes, lo vemos, ¿no? Vivimos en un tiempo donde por todas partes se denuncia algo que ya el Señor había profetizado. Él dijo que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la maldad y la injusticia. Lo vemos, lo oímos a diario, cada día se cometen delitos y la gente no encuentra seguridad en las autoridades ni juicios justos contra los malhechores. Cada día se produce un quiebre mayor en la sociedad, como pasó esta semana, ¿no? Que salió todo lo que pasó, ¿no? Con esta niña que murió. Como decía un periodista, niños son asesinados por otros niños que gatillan las armas. Terrible situación la que estamos viviendo. Es decir, que la injusticia es una moneda corriente que ha contaminado todos los estratos de la sociedad. No tanto, porque dicen, no, sí, porque en algunos sectores, no, están en todas partes, no tanto en los pudientes como en los que no tienen. Se da en todos los sectores. Y no nos sorprende porque la naturaleza humana es esencialmente perversa e injusta cuando está lejos de Dios. Pero en realidad la humanidad trata de vivir o intenta vivir una sociedad justa. Y se han creado sistemas judiciales para combatir, ¿no? Todas estas conductas nocivas, pero los resultados a veces no son muy alentadores. La justicia del hombre no puede cambiar el corazón ni erradicar el pecado. Pero en todas las sociedades hay como un concepto de lo que es el bien común, de lo que es el bien y el mal. El problema es que no todas las culturas consideran bueno o malo las mismas cosas. Hay distintos conceptos de lo bueno, de lo malo, de lo justo. Los derechos humanos no son considerados de igual manera en todas las sociedades. Un ejemplo, los derechos de las mujeres, que en países como el nuestro, bueno, el derecho al voto, a participar, en tomar cargos políticos, por ejemplo, entre otras cosas. En otras culturas, por ejemplo, en los países con totalitarismos religiosos, el otro día Romy había compartido un video de una pastora iraní. Bueno, en países como esos no existen, no solamente que no existen esos derechos, sino que las leyes prohíben cosas que para nosotros son un derecho, ahí está prohibido, y no solamente eso, sino que son castigados, ¿no? O sea, anda allá a hacer una marcha feminista, por ejemplo, y entre otras cosas. Bueno, pero para ellos, o por lo menos para los que gobiernan eso es justo. Y nosotros decimos, no, bueno, son distintos criterios de lo bueno, de lo justo en distintos lugares. Por eso en todas las sociedades se han manifestado falencias en la justicia. Y si miramos la historia, vemos que lo que más predominó siempre fue la injusticia. Es que desde que el diablo tentó a Eva, introdujo, y a Adán, ¿no? Introdujo una manera de actuar y vivir fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Desde la caída, la gente actúa con injusticia en el corazón. Por eso, y encima el pecado atravesó todas las generaciones. Hoy Amancay me decía, no sé, que estaba leyendo algo en el Génesis, algún día vamos a tener que hablar muy seriamente con Adán y Eva, me decía mi nieta, y sí, yo creo que cuando lleguemos allá vamos a ir a decirle, ustedes que comieron esa fruta. Bueno, pero la Biblia dice que no fueron Adán y Eva solo, dice que todos pecaron, ¿no? Todos están destituidos de la justicia de Dios. Y este pecado pasó a todas las generaciones de la humanidad. La injusticia impera por rebelión y rechazo a Dios. Ahora, como todos fuimos creados, los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, aunque la caída nos corrompió, tenemos esa esencia del Creador y nos lleva a clamar por justicia. Todos traemos un sentido, ¿no?, de moralidad, de justicia. Puede haber variantes
considerarlo de manera distinta, pero todos tenemos ese deseo. Pero obviamente la acción de las tinieblas y el pecado, esto lo trastorna y lo pervierte. Ahora Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si leemos la carta de los Romanos, no lo vamos a hacer acá, léanlo en casa, como decimos siempre, sobre todo en los primeros capítulos, Pablo desarrolla de una manera magistral cómo se llega a ser saciados de justicia. Él explica cómo llegamos a ser justificados, es decir, considerados justos delante de Dios. Esto significa ser absueltos y libres de condenación en el tribunal de Dios. Fíjense que estoy usando algunas palabras que tienen que ver con lo legal, con lo jurídico, absueltos, tribunal y unas cuantas cosas más que ahora vamos a ver. Porque nosotros fuimos absueltos del merecido castigo que teníamos gracias a lo que el Señor hizo, porque ese castigo que nosotros merecíamos fue aplicado a Cristo en la cruz. Entonces Pablo desarrolla este concepto de lo que es la justificación y presenta un escenario que sí está relacionado con los tribunales, ¿no? Justo y justificado es aquel que es absuelto o declarado inocente ante una corte judicial. Y la muerte de Jesús es el sacrificio supremo que satisface la justicia perfecta de Dios. Él sufrió sufrimiento en lugar nuestro, ¿no? Él se entregó por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. El pecador, cualquiera de nosotros, es hecho justo por la fe y el arrepentimiento, y solo a través de la acción de Cristo. Y así, transformado, justificado, puede presentarse ante Dios. Si leemos un pedacito de Romanos, no vamos a leer todo, por supuesto. Romanos 3, 22, 25 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Yo creo que podría cerrar acá e irme a sentar con este pasaje nomás, tremendo lo que dice, ¿no? Pues es demasiado grande, ¿no? Para nuestro entendimiento. Yo creo que nos lleva a ponernos de rodillas y agradecerle al Señor Jesús porque Él cargó toda la inmundicia del pecado que teníamos nosotros, de nuestras injusticias. Y dice también la palabra en 2 Corintios 5, 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es tremendo esto, ¿no? Porque el Señor era lo más impuro, lo más puro, lo más inocente. Son los pies más puros que han pisado esta tierra, las manos que más han dado amor. Y bueno, esas manos y esos pies fueron crucificados y han pagado por el lugar que teníamos que nosotros haber ocupado en ese castigo. Hay una justicia en el reino de Dios y hay un concepto muy claro de justicia en la Biblia, lo podemos rastrear en toda la Biblia. Es un concepto amplio, complejo y se manifiesta de distintas maneras, pero sobre todo se da en dos niveles. Uno, en lo que respecta a la relación entre nosotros y Dios, y otro en la relación con las personas, porque la justicia en la Biblia se presenta como algo que tiene que ver con una relación, no es algo abstracto, no es una cosa así filosófica que tengamos que pensarla demasiado, es cosas que tienen que ver en la vida práctica, en lo que es concreto y en lo que es la relación justa con Dios y con los seres como nosotros. Nosotros podríamos estudiar la justicia. Me olvidé de hacerme, después voy a pedir a los chicos que me vuelvan a pasar el aviso de la escuela bíblica, que lo iba a hacer antes. Vamos a empezar la escuela bíblica con el Antiguo Testamento este año, ya que está, lo digo ahora. Justamente nosotros podríamos rastrear en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo,
todo lo que es, ¿no? Lo que pasó con la justicia desde la caída del hombre en Génesis hasta pasar por la ley, pasar por los profetas y llegar a la culminación en el Nuevo Testamento, ¿no? En esta revelación progresiva del reino de Dios, en esa justicia que llega a su punto culminante en la cruz de Cristo. Jesús es el justo por excelencia. Y él dijo algo importante para nosotros en Mateo 5:20. Y le dijo a los discípulos, pero nos los dice a nosotros también. Les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ojo, esta palabra a mí me confronta mucho, porque muchas veces nosotros lo tomamos las cosas demasiado livianamente. Y ojo, si nosotros no tenemos una justicia mayor que estos religiosos, que los religiosos, no entraremos en el reino de los cielos. Así que hay cosas que, no nos asustemos, pero hay una manera de entrar al reino de los cielos. Pero cuidado con cómo, ¿no? Cómo queremos hacerlo. Con méritos humanos, nadie puede presentarse como justo ante el Señor, que es el único justo. Ni siquiera los eruditos de la ley, ni los grandes pensadores, ni hacerlo a través de nuestras fuerzas o conocimiento humano. Por ejemplo, Pablo era un fariseo, era un erudito, era un rabino. Un tipo que se conocía toda la ley y él se creía justo, se creía que lo que estaba haciendo estaba bien, hasta que se creyó intachable y mejor que los demás. Pero en el camino a Damasco, cuando se encontró con el Señor, comprendió su condición de pecador, de la que solo Cristo podía sacarlo, ¿no? Y cómo cambió después su manera de pensar. Porque Jesús revela el reino, revela gobierno y autoridad de Dios que impacta la tierra, y Él puso fin a la búsqueda ineficaz de justicia. Él es el que sacia la sed y el hambre de justicia. Y encima nos dejó un código ético que algunos lo llaman la carta de constitución del reino de Dios, que lo podemos encontrar en el Sermón del Monte. Pueden leer Mateo 5, 6 y 7, capítulos 5, 6 y 7. No es mucho esta semana, tarea para el hogar, léase el Sermón del Monte. Y vean, si uno pudiera vivir la vida con esos 3 capítulos y hacer todo lo que dice ahí, les aseguro que nos cambiaría todo tremendamente, ¿no? Porque realmente, como dice el pastor, nos arruina la vida. Porque como pensábamos ir para allá, el Señor dice, no, es para el otro lado, ¿no? El Señor resignifica la ley, esa ley que ellos la respetaban tanto, y les dice con esos, ¿oíste que fue dicho o fue escrito? Bueno, pero yo les digo, ¿no? Por ejemplo, ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Eso solo, ya si lo podés hacer, yo no sé, me cuesta, perdonar. Iba a decir que no lo puedo hacer. Sí, puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en mis fuerzas, ¿quién puede amar a un enemigo? Bueno, el que vive en el Espíritu puede cumplir con la justicia de Dios en plenitud y que se manifiesta en buenas obras que fueron, dice la palabra, preparadas de antemano para nosotros. La justificación nos lleva a involucrarnos y comprometernos en los negocios de Dios. Dios instaló una nueva forma de vida para los redimidos, nos creó de nuevo, nos fusiona con Cristo en una interacción con Él, y en Él entonces vivimos bajo la gracia, libres de esa antigua vida. En el Antiguo Testamento hay 2 protagonistas siempre en relación con la justicia, Dios y el ser humano. El origen de la justicia está siempre en Dios, pero Él, para que se concrete, necesita de los seres humanos, necesita participación de personas que ejercen justicia como respuesta a lo que Dios nos dice, ¿no? Por ejemplo, Dios tenía un propósito de liberar al pueblo de Israel de la injusticia de la esclavitud en Egipto. Pero necesitó un Moisés, un Aarón, un Josué, y todos los valientes que arriesgaron su vida para que el pueblo pudiera concretar ese objetivo que Dios les había puesto, ¿no? Y si vamos más cerca a nosotros, entre los muchos casos que hay, en la mitad del siglo XX, Martin Luther King era un pastor en una iglesia bautista en Estados Unidos, un pastor de color, una iglesia con personas negras que estaban sufriendo la injusticia de leyes de segregación racial.
Por ejemplo, si vos eras negro o negra y estabas sentado en un colectivo y subía un blanco, así vos fueras una persona mayor o una embarazada, le tenías que dar el asiento a un hombre en blanco. Esa es una ley que había. Hasta que una hermana de la iglesia esa, que venía muy cansada de trabajar, no le quiso dar el asiento a un blanco que subió. Bueno, la metieron presa. Rosa Parker se llamaba, era una de la congregación de Martin Luther King. Y entre esas y otras cosas, eso generó toda una movida que este pastor, lo habrán escuchado nombrar, Martin Luther King, genera un movimiento de una lucha sin violencia, una lucha pacífica, en favor de los derechos y en contra de la segregación, iba a decir congregación, en contra de la segregación racial. Logrando que se derogara una ley tan ridícula como esa, la comunidad negra se puso de acuerdo, le hicieron un boicot a las empresas de colectivo, se bancaron ir a pie durante un montón de tiempo hasta que las empresas vieron que estaban quebrando y lograron que sacaran esa ley, entre otras. No podían ir a la misma universidad, blancos y negros, hasta tenían congregaciones de blancos y de negros, no podían ir al mismo baño. Hay unas cosas terribles que pasaban hace un siglo atrás, tampoco era hace tanto tiempo. Bueno, y en un país que se suponía que era cristiano. Bueno, pero se tuvo que levantar un valiente, ¿no? Porque seguimos hablando de temporada de valiente, que puso una palabra, hasta le dieron el premio Nobel de la Paz, aunque todo lo que él hizo logró derogar tremendas leyes horribles, pero le costó la vida porque lo mataron, ¿no? O sea, y como muchos, y así podríamos dar un montón de ejemplos, de gente que se jugó por el prójimo, por el oprimido, por dar una palabra de justicia, y muchos pagaron también con su vida, pero para la gloria del Señor, como el mismo Jesús, ¿no? Así que esta misión de Jesús, y también nuestra, es cumplir toda justicia. El objetivo de la obra de Jesús es cumplir la voluntad del Padre, que es justicia. Y su misión, la misión de Jesús, era el clímax del plan divino de salvación. En Jesús está la culminación de todo lo que planteó la ley y los profetas, porque trae reconciliación entre Dios y los hombres y también entre nosotros. En una perfecta unidad entre el Espíritu de Dios y las acciones justas de sus hijos es posible traer justicia del cielo a la tierra. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura frente a lo que sucede a nuestra sociedad? ¿Cómo puede un hijo de Dios hacer lo que es justo? ¿No? Porque no es tampoco algo tan fácil a veces. Bueno, en Apocalipsis 19:8, la novia, la iglesia, es decir, nosotros, dice que a la novia, a la iglesia, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente en el día de las bodas del Cordero. ¿Y qué es el lino fino y refulgente? Simboliza las acciones justas de los santos. Y los santos no son esos que están colgados en las iglesias, los muñequitos, como decía mi hija Emil. Ahora que no está, le cuento lo que hacía esa nena. Tenía 4 años, habíamos andado recorriendo un montón de cosas en Buenos Aires. Pasamos por la catedral, porque en la catedral de Buenos Aires está la tumba de San Martín, el mausoleo. Y ella, cuando volvimos, mi papá era pastor y nos estábamos hospedando en la casa de mis padres que vivían allá en ese tiempo, Buenos Aires. ¿Qué fue lo que más te gustó? La iglesia católica. Cuando sea grande me voy a hacer católica, me dijo, por las muñequitas. Las muñequitas eran los santos, eso que dijo, que no te escuche el abuelo. Bueno, menos mal que no lo hizo, ¿no? Pero bueno, no son esos muñequitos, ¿no? Como decía la nena. No son esas figuras, no. Los santos somos nosotros. Ustedes, todos los que están sentados acá, creyeron en Jesús, ustedes son santos, yo también. No tengo muy cara de santa, pero me falta, tengo la diada acá, la aureola. Pero somos santos, hermano, no nos riamos, porque nos queda como grandes. ¿Soy santo? Sí, Señor. No porque yo sea la gran cosa, sino porque Él me santifica. El Señor es el que me santifica. Creámoslo y vivamos como tales. Ahora, hay acciones justas, los santos.
Y tenemos que entender entonces qué significa ser santo. Somos santificados cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, a nuestro corazón, por medio de la fe, cuando entregamos la vida al Señor. Hay una acción deliberada del Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado y de ¿qué más? De justicia y de juicio. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando alguien nos lo contó por primera vez, el Espíritu, y nos acercamos al Señor y tenemos sed, ¿no?, de Él, el Espíritu nos hace ver cuán lamentable es nuestra condición, nos revela nuestro pecado, lo injustos que somos, nos sacude ese sacudón que hemos tenido interiormente y nos lleva a entender el significado de lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz, cuando se hizo justicia sobre Él. Es como si ese día nosotros hubiéramos estado clavados en esa cruz y esa vida antigua, horrible que teníamos, quedó ahí clavada y resucitamos con Él para una vida nueva, una vida en la cual Dios nos declara inocentes porque ese precio de nuestra condena fue pagado con la sangre de Cristo. Ese sacrificio satisface la justicia y nos ofrece la vida eterna, una vida libre de condenación. Y estamos usando mucho por ahí la palabra condenación. ¿Por qué hablamos de condenación? Porque a veces nos olvidamos de que Jesús es juez. Vivimos bajo la gracia, menos mal, y gracias a Dios. Estamos bajo la gracia, pero no nos olvidemos que Dios es rey, que Dios es hermoso, que cantamos esto, pero que es juez. Y que hay un juicio decretado para toda la humanidad. Cada ser humano va a ser juzgado ante el tribunal de Cristo. Hay un teólogo, Sproul, que dijo: el hombre moderno apuesta su destino eterno en que no hay un juicio final. En realidad en la sociedad hay una negación, ¿no? Y hasta una burla, como muchos dicen, total, Diosito es Diosito es bueno, perdonar. Y a veces ves tumbas de narcos y de mafiosos y de tipos que fueron un horror, pero con angelitos arriba, ¿viste? O gente que piensa, se murió, pero se fue al cielo. Y no sé si se fue al cielo. O sea, pero la gente piensa, o que se transformaron en ángeles. ¿Vieron que hay toda una cosa ahí que la gente piensa? Bueno, no, la palabra dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, nada de reencarnación y toda esa sanata, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Ahora, hay dos niveles, digamos, de juicio. El juicio final va a incluir a los que alguna vez vivieron y entregaron y llegarán a su destino final, ¿no? En Apocalipsis 20:11 al 15 hay toda una descripción de que ve Juan en esa revelación del juicio final. Voy a leer una parte nomás. Vi también, dice Juan, un gran trono blanco, el juicio en el gran trono blanco, al que estaba sentado en él, que era el Señor. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños, que habían resucitado, ¿no? Y unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. O sea, hay un registro de todo. Y dice en el versículo 15, todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, el infierno. Terrible destino es el de los incrédulos. Por eso es tan urgente advertirles de lo que va a pasar, ¿no? Pedir a Dios, como hacían los primeros cristianos, denuedo para predicar la palabra, advertir. Por ahí no nos quieran escuchar, pero nosotros tenemos esa misión, ¿no? de advertir lo que puede pasarles. Ahora, nosotros también, los cristianos, también vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal no va a determinar nuestra salvación, porque nosotros, por nuestra fe y por el sacrificio de Jesús, permitió que nuestros pecados fueran perdonados y se anulara el acta. El expediente que teníamos en contra, dice, que fue clavado en la cruz. Entonces, nosotros no vamos a ser juzgados para ir para la vida eterna. Ya la tenemos asegurada, la vida eterna. Pero
en ese juicio nosotros vamos a recibir o recompensa o pérdida según las obras que hayamos hecho. Que quede claro, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero una vez que somos salvos, nuestras obras, esas obras justas de los santos, o no justas, según lo que hayamos hecho, eso va a ser juzgado. ¿Se entiende? Ahora dice justamente 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, está hablando a la iglesia, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, dice así, y ya el pastor ha hablado varias veces de esto, pero lo voy a reiterar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, su obra podrá verse claramente el día, es decir, el del juicio, ¿no? El día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Será salvo como por fuego, dice la otra versión. Es decir, todos estaremos delante del Señor. A ella no les gustó tanto Maranata. Ahí les agarró el que... ahora voy a estar delante del Señor. ¿Y qué me va a decir? Le digo que yo me asusté también cuando estaba preparando esto. Digo, Señor, ¿y qué vas a decir de mí? ¿Qué me vas a juzgar? Mamá, ahí me empieza a ver qué estoy haciendo, ¿no? Todos vamos a estar delante del Señor. Pero no para ser, como decía recién, para ser juzgado por los pecados, pues ya somos salvos, sino por la forma como vivimos nuestra salvación y realizamos su obra. Es muy importante que entendamos la dimensión de lo que hacemos en este mundo, la proyección que va a tener lo que hacemos hoy para la eternidad. A mí me da escalofríos, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en esto. No podemos ser negligentes ni descuidados. La vida, hermanos, es corta. Che, estoy por cumplir 68. ¿Ustedes me quieren creer? Yo era chiquita así. ¿Qué estoy haciendo acá? Se va, como dice la palabra, se va como un suspiro, ¿no? Como pasa y no vuelve más. El tiempo que perdiste y el que perdí no vuelve más. Si hay una cosa que me voy a arrepentir toda la vida es el tiempo que perdí paviando y por ahí haciéndome problemas, que la iglesia no, que la iglesia sí. Yo tuve un tiempo ahí de tembladeral. Y lo lamento, porque yo ese tiempo podría haberlo aprovechado también. Bueno, uno aprende, ¿no? Todo sirve, todo se aprende, pero ustedes que son más jóvenes, no pierdan el tiempo, hermanos, no pierdan el tiempo. Necesitamos tener esa urgencia de amar al Señor y hacer todo lo que podamos para Él, por amor a Él. No podemos ser negligentes, el tiempo no vuelve. Y acá habla de cómo construimos, ¿no? Y da algunos ejemplos. El oro, la plata, las piedras preciosas representan obras. El oro representa la divinidad, tradicionalmente en la Biblia, la plata, la redención, las piedras preciosas, los frutos del Espíritu. Pero estos materiales preciosos los tenemos que extraer, no son cosas que nosotros producimos, sino que son cosas que Dios mismo provee, vienen de Dios, las obras justas provienen del Señor, es la unción que Él pone en nosotros, ese ADN de divinidad que Él pone en nosotros y nos imparte cuando lo buscamos fervorosamente y en intimidad. Esas son las obras que después nosotros vamos a sembrar para la eternidad y que trascienden más allá de nuestra vida. Es imprescindible edificar con esos materiales del cielo porque nuestra obra en el tribunal de Cristo va a ser probada por su fuego. Ahora, también habla de la madera, heno, hojarasca, que representan los elementos humanos. La madera representa lo corruptible, el heno la naturaleza pecaminosa y la hojarasca es todo lo superfluo, lo desechable, obras inútiles, tiempo que perdemos, actitudes, anhelos, esfuerzos dedicados solo a cosas materiales, la vanidad, los deseos egoístas. Todo eso se va a quemar, aunque la persona va a ser salva, ¿no? Pero como por fuego, chamuscado, vamos a salir con los pelos quemados. Bueno,
yo lo pongo así un poco para que nos se rían un poquito, pero es terrible, ¿no? Ojalá que ninguno de nosotros sea salvo solo por fuego. Es que hay consecuencias, ¿no? En todo, premio o pérdida. Hay dos parábolas, no las vamos a leer, pero ustedes las conocen. Dos parábolas que son parecidas, pero no es lo mismo. Una es la de los talentos y otra es de las minas. Los talentos y minas eran nombres de dinero de aquella época. El talento, no me acuerdo ahora cuánto era que valía, pero bueno, eran monedas, digamos, como si dijéramos dólar, euro, ¿no? Y las minas también, no eran ni las mujeres ni las minas de oro, eran unas monedas que se llamaban así. En estas dos parábolas se dan cosas parecidas. Hay siervos que reciben dinero para administrar, dos los invierten y tienen ganancia, y cuando regresa el amo reciben recompensa. Y un tercer siervo esconde el dinero y es castigado. Ambas hablan de recompensas y pérdidas recibidas según la tarea de cada uno. Esta parábola de las minas está en Lucas, capítulo 19, tarea, léanlo en su casa, del 11 al 27, es un poquito larga. Y la recompensa que recibe la persona que hizo que el dinero, esa mina, se multiplicara, es al que con esa moneda ganó 10, le dio autoridad sobre 10 ciudades. Al que ganó 5, le dio autoridad sobre 5 ciudades. Es decir, que la recompensa era una mayor confianza para nuevas tareas. Estas recompensas celestiales no son si ustedes se creían que ir al cielo era una jubilación para pasarnos arriba de una nube, tocando el arpa o durmiendo la siesta, olvídate. Eso no es así. Lo único que vamos a tener un cuerpo nuevo, no nos vamos a cansar como ahora, no nos van a doler los pies, pero bueno, lo que nos va a dar el Señor es más responsabilidades, más autoridad, porque Él dice que vamos a reinar con Él, ¿no? Vamos a gobernar con Él. Entonces hay que prepararse desde ahora para eso. No nos vamos a aburrir en la eternidad, no, para nada. El Señor dice que dará coronas de gloria, es decir, eso significa gobierno, autoridad sobre cosas que Él nos va a asignar. Y las mejores van a ser los que son fieles, los más fieles. La parábola las dos parábolas terminan con una ley que es inapelable en el reino, que es: a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Yo antes no lo entendía ese versículo, ¿cómo le va a quitar al que no tiene? Pero se refiere cosas que pasan inclusive en lo natural. Si vos estás estudiando y sos un vago, no haces nada, y bueno, perdés todo, ¿no? O en el trabajo te echaron porque no hiciste nada y bueno, perdés. En cambio, el que se esforzó, el que fue diligente, el que trató de hacer las cosas bien, va a tener recompensa, va a poder ser ascendido o tendrá el título o lo que sea. Entonces, en el reino también se dan este tipo de cosas. Cuanto más estés con el Señor y cuanto más te entregues, más vas a recibir. El testimonio que leyó recién Andrés, de este muchacho que dio sus $45 y después recibió 150. El reino se maneja de esta forma, ¿eh? Son leyes del reino que se dan, habría un montón de testimonios para contar. Ahora, venimos hablando de reino, de juicio, de responsabilidades al realizar las obras. ¿Y qué tendrá que ver eso con la temporada de Valiente? Me dirán ustedes, si estamos hablando de temporada de Valiente todo este tiempo. Bueno, nosotros somos valientes, somos portadores de justicia, hermanos. Si pensamos en todo lo que hemos hablado, lo que hemos mencionado recién de la situación en el mundo en que vivimos, toda la injusticia que impera en nuestra sociedad, es innegable que para poder edificar una obra digna de nuestro Rey, tenemos que ser, pero no valientes, recontra valientes, ¿no? Una valentía no humana, sino que nos da el Señor. Ese siervo que se quedó sin hacer nada, en las parábolas que mencioné, era un cobarde. Y el que se conforma con salvarse por fuego también es un cobarde. Y la cobardía es pecado. Así que no nos queda otra que ser valientes, ¿eh? La cobardía es hojarasca. Dios quiere gente que gestione, que extraiga el oro, la plata, las piedras preciosas espirituales y que arrebate las riquezas de los cielos y las reparta en la tierra.
Y no hablo de bienes materiales, que puede ser también, que podamos dar, como decíamos hoy, pero la justicia humana habla del reparto justamente de las riquezas, de los bienes, de la tierra, del dinero. Pero, y está bien, es correcto que haya justicia y que haya equidad en estas cosas, que haya justicia social, pero a nosotros el Señor nos lleva más allá. No nos olvidamos de esto, no nos olvidamos de hacer bien. No es que estamos ahí en una burbuja flotando en el aire, no, estamos con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, ¿no? O sea, sabemos las cosas que pasan, sabemos que hay pobreza. Y miren, estaba leyendo un libro, no lo traje porque si me ponía a hablar de todo eso íbamos a estar hasta mañana, de todas las injusticias que se están dando en el mundo y en nuestro país, las estadísticas que hay, bueno, te da ganas de llorar. Así que no nos olvidamos de eso. Nosotros no podemos estar, todo el día estoy ahí y no me acuerdo del otro que tengo al lado que está sufriendo. No es así. El Señor no lo hizo así, tampoco nosotros. Ahora, Él nos lleva mucho más allá, que simplemente, voy a la marcha a protestar y después me voy a casa a comerme un sándwich. No, pará. Vamos, es mucho más que esto. ¿Por qué? Porque Jesús era la encarnación de la justicia, ¿no? Fíjense lo que pasaba. Los eruditos, los que tenían que ser los religiosos, los que conocían la palabra en ese tiempo, no solamente que no lo pudieron reconocer, sino que lo querían matar. Ya se habían empezado a preparar para matarlo. Y dice en Mateo 12, del 15 al 21, que cuando Jesús se enteró de que lo estaban persiguiendo, se alejó de allí. Pero mucha gente lo siguió y Él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y miren lo que dice el profeta Isaías de Jesús. Este es mi siervo, a quien he escogido, y en eso nos incluye a nosotros, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Cuando hay injusticia, la gente sale a gritar y a protestar. Jesús dice, no, nadie oirá su voz en las calles, no disputará, no gritará. ¿Qué significa esto? ¿Que nos tenemos que quedar quietos y aguantar todo? Piénsenlo. En nombre de la justicia muchas veces se cometen agresiones y enfrentamientos. Hay muchos movimientos, grupos que se autoproclaman defensores de la justicia, pero muchas veces no siempre con motivaciones genuinas. O también cosas que comienzan como un reclamo legítimo terminan en conflicto y en violencia. Entonces hay una línea muy fina donde uno tiene que saber cómo moverse y para eso necesitamos sabiduría del cielo. Pero nosotros está el Espíritu de Cristo, somos como Él, que anuncia juicio a las naciones y hace triunfar la justicia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Y Él nos dio una misión, que era llevar el Evangelio del Reino a todas partes. Estaba leyendo un libro que se llama El Derecho Humano, y el autor habla de que conocer, escuchar el Evangelio es el primer y fundamental derecho de todo ser humano. Interesante el planteo. Todos tienen derecho a escuchar, aunque no quieran, ¿no? Muchos no lo quieren. Que nosotros tenemos que llevar eso a los demás. El Evangelio es la única fuente de verdadera libertad, porque proclama que Dios aborrece la injusticia y que envió a su Hijo para traer verdadera justicia. Al derrotar el pecado, derribar la injusticia de raíz. ¿De dónde? Del corazón del hombre y de la mujer. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice la palabra, ¿no? Cuando en nosotros reina la misericordia de Cristo, nos lleva a ser generosos, a ayudar al necesitado. No podemos ver a alguien y darnos la vuelta a la cara, ¿no? Cuando nuestra vida está plenamente comprometida con el Maestro, su justicia se va a manifestar en cada acción que realicemos en nuestra casa, con nuestros hijos, con los vecinos, en nuestros negocios, en todo lo que hagamos. No significa que nos involucremos en una carrera política, aunque si Dios nos da una asignación como esa, bien hacemos en hacerlo con extrema honestidad. Ojalá hubiera más políticos
cristianos de verdad, de una sola pieza, y que ocuparan los lugares que muchas veces lo ocupan los perversos, porque realmente eso es un mea culpa. La iglesia muchas veces ha dicho, no, nosotros no nos tenemos que meter en esas cosas. Vieron que ahí andan dando vuelta discursos como eso. ¿Por qué no? Siempre que el Señor te habilite para hacerlo, pero hacelo en serio y no para ganar ganancias deshonestas, ¿no? Como hacen muchos. Ahora, quizás no vamos a tener que liderar un gran movimiento como Martin Luther King. Quizás no nos toque hacer cosas como han hecho grandes misioneros y demás. Pero no desconocemos la realidad en la que vivimos, el mundo en el que estamos. Y aún en este contexto, la justicia del cielo impregna nuestra vida en todos los aspectos. En el día a día y en toda la justicia social. No es meramente un discurso. Se trata de vivir en justicia. En verdad y en amor. Pablo escribió en el siglo I, en una sociedad escribió, vivió y sufrió, ¿no? En una sociedad patriarcal, autoritaria, donde pocos gozaban de pleno derecho de ciudadanos, y sin embargo el Espíritu del Señor ya anticipaba un concepto verdaderamente inclusivo, hoy que está tan de moda esa palabra, un concepto inclusivo que nada tiene que ver con estas ideologías politizadas de hoy. Y él ya señalaba la ruptura de categorías antagónicas e injustas. Entonces hablaba, no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni pobre ni rico, ni judío ni gentil. Todos estaban invitados a entrar al reino, todos estaban invitados a ser parte de la iglesia, en unidad y en igualdad. La justicia de Dios nos dignifica, porque reconcilia al hombre con Dios y con sus semejantes, y el amor nos da una nueva mirada hacia los demás, ¿no? Y también hacia Dios. La justicia de Dios transforma al ser humano, devolviéndolo a su diseño original como imagen divina, pero ahora conforme al modelo perfecto que es Jesús. Dios genera en nuestro interior un nuevo orden que nace en el corazón, pero se proyecta tanto hacia la eternidad como hacia las cosas de todos los días, ¿no? En las realidades sociales, políticas, económicas. El creyente no es un ente pasivo, desligado de la historia que lo rodea. Como hijos del reino, no depositamos nuestra confianza en los poderes humanos, sino en el de Dios y en lo que portamos. Somos equipados con recursos del cielo, como hemos visto recién, para servir a la verdadera justicia y derrotar toda fortaleza injusta. Atender a los necesitados no es asistencialismo nada más, ni es una manera de calmar nuestra conciencia. Le doy la limosnita y me quedo tranquilo. No, el modelo a seguir es Cristo, quien no solo vivió en justicia, sino que la elevó a su máxima expresión. La acción salvadora de Jesucristo y el sacrificio que hizo de sí mismo trascienden el simple acto de dar a cada uno lo que le corresponde. Si quieren venir los músicos. Entonces, hablando de valientes, no tengamos miedo, porque uno dice, uy, ¿y esto ahora? ¿Cómo es esto de la justicia? Seamos conscientes de que la realidad de la realidad en la que vivimos, ¿no? Pero sepamos que hay un Dios, cantábamos recién, hay un Dios justo, grande, que no va a tener por inocente al culpable. Eso también es una esperanza, porque mucha gente que ha pasado por cosas muy difíciles, abusos, muerte de a lo mejor un ser querido en circunstancias violentas, injusticias en el trabajo, en la familia. Hay un Dios de justicia, hay justicia. Por ahí no la vas a ver ya, a lo mejor en esta circunstancia, pero hay esperanza de justicia. Dios no se olvida. Todo está registrado, ¿no? En sus libros. Y dará a cada uno lo que merece, bueno o malo. Entonces trabajemos sin acobardarnos y sin desmayar, realizando obras de justicia, llevando la preciosa semilla del Evangelio de Cristo y edificando nuestra vida con esos materiales preciosos que se obtienen en la intimidad con el justo, con el santo. Y la corona de los valientes, valientes portadores de justicia, va a ser como la que decía Pablo, ¿no? Tengamos esa valentía de tener una certeza que para nosotros hay una corona de gloria, en los cielos. En realidad hay varias coronas,
pero eso sería tema para otra prédica. Varias coronas y recompensa en los cielos, para que podamos decir como Pablo, ¿no? Porque uno dice, bueno, y ahora, fíjate que yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, que yo pueda decir al final de mi vida, y ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me estaba reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Aman su venida, hermanos? Sí. ¿Aman su venida? Ahí está mejor. Sí, amamos su venida, queremos que Él esté, quisiéramos ver que ya esté reinando la justicia del Señor, ¿no les parece? Sí, quisiéramos ese mundo, todo eso que nos dice la palabra, ese mundo, pues, va a llegar, pero nosotros hoy estamos acá parados, la tierra nos atrae con la ley de gravedad, menos mal. Bueno, este suelo que pisamos, cuando nuestros pies pisan este suelo, portamos al Dios de justicia y lo llevamos a donde vamos. Que nuestra casa sea una casa de justicia. Los que tienen hijos, con sus hijos, la Biblia habla mucho de esto también, la justicia en la familia, con los padres. Yo que me estoy volviendo vieja, escuché, me dice, con los padres cuando se ponen viejitos, ¿cuántos viejitos hay que están ahí abandonados porque los hijos los dejan tirados? Con los mayores, con los que tenemos alrededor. Terminemos con esta cuestión de tanta agresión que se vive, seamos pacificadores, que eso también es ser valiente y lleva justicia. Oremos también por los hermanos que están en algunas profesiones que son complicadas. Ahora empiezan las clases. ¿Cuántos son docentes o están trabajando en escuelas? A ver, levanten la mano, hay una ahí, bueno, hay algunos que están de viaje ahora. Hermanos, oremos por las maestras y maestros de la escuela, porque tienen que... Yo me jubilé justo, pero son épocas complicadas, ¿no? Oremos por ellos, oremos por los chicos que empiezan las clases, que también a veces son sometidos a injusticia por las ideologías que les meten y también por cómo se los trata. Oremos por los padres de los compañeritos de nuestros hijos, que muchas veces cometen injusticia contra los docentes, con sus propios hijos también. Yo escuchaba a ese padre del chico que todo esto que pasó con la nena, que es uno de los asesinos, y que las barbaridades que decía del hijo, dice que se pudra en la cárcel, lo insultó. Y yo pensaba, sí, está bien, pero ¿qué hiciste vos esos 17 años con ese pibe para que terminara así? Bueno, entonces, hermanos, estamos en una sociedad complicada, pero el Señor es más fuerte y más grande que cualquiera de estas cosas. Entonces, no les voy a pedir que pasen, porque sí les voy a pedir que ahora oremos y meditemos en cómo estamos llevando nuestra vida. Y si realmente tenemos ganas de que el Señor nos dé ese premio, lean las parábolas esas que mencioné y que el Señor nos diga cuando lleguemos, bien, buena sierva, bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y que el Señor realmente nos dé esa recompensa y pensar en la proyección que tenemos, en lo que hacemos cada día, que realmente seamos portadores, agentes de justicia en este mundo tan difícil que nos rodea. Y quizás podamos ver, a lo mejor no lo vemos nosotros, a lo mejor lo ven las generaciones que siguen, pero a lo mejor Dios nos dé la bendición de ver cambios inclusive en cosas que pasan a nuestro alrededor en el día a día. Que así sea. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias porque sos el Dios justo, perfectamente justo. Señor, nos da mucho dolor pensar que hay personas que no te entienden, personas que inclusive dicen que eres injusto, personas que piensan que porque hay maldad o que hay cosas difíciles, vos sos indiferente, cuando no lo es. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros a veces hemos sido indiferentes, a veces no hemos sabido o no hemos querido involucrarnos en las cosas que pasan para poder llevar esa semilla del mensaje tuyo, Señor, y ser realmente portadores de justicia y de paz. Señor, ayúdanos para que tengamos ese denuedo que habla tu palabra, esa pasión por decir tu palabra, comunicarla, predicar tu evangelio, llevar ese evangelio de la paz
como dice tu palabra. Que seamos en esta iglesia una iglesia, como decimos siempre, pero que lo seamos de verdad, una iglesia de intercesores, una iglesia de gente que nos pongamos en la brecha y que realmente con autoridad del cielo podamos presentarnos, pararnos en los lugares donde nos toca estar, en nuestra casa, empezando por nuestra casa y siguiendo, Señor, por el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos o estudiamos, que realmente, Señor, tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa en nuestra vida, con la palabra que digamos, con las actitudes que tengamos, con el dominio propio que tenemos que tener, Señor, en tiempos donde hay tanta agresión y tantas cosas difíciles. Bendice, Señor, a los hermanos este tiempo que empiezan las clases, a los docentes, a nuestras hermanas que son docentes, Señor, que están en las escuelas, con sus compañeros, con los directivos, con los padres, con los chicos, Señor, para que realmente sean un testimonio vívido de lo que es la justicia y el amor tuyo. También, Señor, por los niños que están empezando las clases, por nuestros chicos, estos chiquitos que vemos todos los domingos acá adorándote, danzando delante tuyo. Bendícelos, protege sus corazones, protege sus vidas, Señor, que nadie los agreda, que nadie haga daño de ellos, Señor, y que esta nueva generación que se está levantando sea una generación grande, que levante en alto tus banderas, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada familia que hay aquí representada. Bendice a los que son padres y madres, Señor, porque es una tarea difícil, es una tarea que a veces cuesta, pero, Señor, qué hermoso que es cuando podemos ver hacia atrás y ver que nuestros hijos han crecido y siguen en tus caminos. Bendice a aquellos que están con hijos que tienen problemas, Señor, que tienen dificultades, que están quizás con alguna adicción, con cosas, Señor, que tu poder rompa esas cadenas de injusticia y de pecado, Señor, para que puedan ser libres. Gracias, Señor, porque podemos pedirte estas cosas y sabemos que escuchás nuestras oraciones, porque tú eres el Dios justo. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que está aquí. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te adoramos. Amén.